Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta mañana te damos las gracias, Padre, una vez más, por estar con nosotros. Padre, te pido que bendigas a tu hija y sierva, la pastora Patricia Blasio, que nos estará exponiendo tu palabra en esta mañana. Señor de la gloria, te pido que pases carbón encendido por sus labios, Señor, y que de toda palabra que salga de su boca, la cual ya tú conoces de antemano, sea para edificarnos. Oh Abba, mira la necesidad de tu pueblo y permite que tu palabra, que es como espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, que caiga en tierra fértil y de abundante fruto, Padre de la gloria. Padre, hazte presente en la vida de nuestra pastora Patricia Blasio. Padre, y bendícela durante este tiempo, Señor. Una vez más te pido que purifiques sus labios, Padre, con carbón encendido, como lo hiciste con Isaías, Señor. Oh, Padre amado, lo queremos. Y como dijo mi hermana Regina, nos dijo durante su oración, esta mañana será una mañana gloriosa en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, yo te oro todo esto y lo dejo en tus manos, en el poderoso santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Buenos días, hermana Patricia. Bienvenida de nuevo a nuestros devocionales con el tema Hoy de Raíz. Los micrófonos son suyos. Amén. Bendito sea el Señor. De verdad que como estaba aquí meditando y le decía, Señor, gracias. Es solo por su gracia y por su misericordia que en esta mañana estoy aquí y cada una de nosotras, porque hemos abierto nuestros ojos y estamos vivas, estamos vivos para poder seguir en esta batalla diaria, para hacer la voluntad del Padre. Y para mí es un privilegio esta mañana compartir la palabra de Dios, compartir lo que Él hace cada día en nuestras vidas, amadas. Las hermanas, hermanos que no me conocen, bueno, yo soy de Ecuador y Dios, Él sabe y Él cumple los deseos del corazón de sus hijos. Ustedes no saben cómo yo siempre le pedía poder conocer muchas personas, muchos hijos, hijas suyas, de diferentes lugares, países, pero no sabía que Dios me iba a dar tanto y poder conocer ahora tantas hermanas y hermanos a través de este medio. Y somos de diferentes congregaciones, pero que seguimos a un mismo Dios, a un Dios todopoderoso, a nuestro Creador. Y eso es hermoso, eso a mí me llena tanto mi corazón, poder estar, aunque no físicamente unidas, pero sí con un mismo propósito, que es hacer la voluntad del Padre. Amadas, en esta mañana, pues es Dios el que me permite hablar sobre este tema de raíz. Saben que yo este tema lo iba a compartir el 11 de noviembre, pero luego cambiamos de fecha y era para hoy. Cuando Dios a mí me empezó a hablar sobre de raíz, fue más o menos en el mes de octubre. Y yo empecé los estudios a ver sobre este tema. Y me empecé a meter a estudiar, a ver sobre los árboles, de la raíz del árbol. Y iba a compartir este tema el 11 de noviembre. Pero, como siempre yo digo, mi padre nunca me deja predicar algo que yo no viva. El 11 de noviembre, si yo hubiese compartido este tema, era de lo que investigué y lo que de esa manera lo aprendí. Pero Dios, como es perfecto, Él dijo, no, así yo no quiero. Yo quiero que sea de algo que viviste. Entonces, se cambió la fecha y es para hoy. Y en todo este tiempo, yo entré a un proceso de raíz, porque cuando Dios me habló de esto de raíz y cuando yo investigué me di cuenta
que si nuestras raíces están dañadas, están podridas y muchas veces aguzanadas, el árbol así esté plantado en una tierra buena, en una tierra fértil, pero si la raíz del árbol está dañada, ese árbol estará débil, amarillento, a lo mejor no da fruto, y si da un fruto, no es totalmente bueno, porque el árbol está débil. Entonces, hoy vamos a hablar de raíz. Yo sé que nuestro Padre Celestial quiere sanar nuestras raíces. En veces decimos, ¿por qué esta área de mi vida no se somete a Dios? Y estamos en una lucha continua. Y es porque no nos hemos dado cuenta que las raíces están todavía dañadas. Y podemos estar sembradas en una buena tierra, como les dije. Podemos estar, somos el pámpano y Él es la vid verdadera, pero todavía las raíces dañadas estamos como a medias y no estamos siendo diligentes como lo fue Jesús, que estuvo sometido al Padre todo el tiempo. Y lo que yo investigué sobre un árbol con la raíz o la corona dañada, dice, casi todos los árboles que dan fruto, la mayoría de las veces, su raíz se pudre o la corona. Dice, ¿por qué? Porque él necesita un riego correcto. Cuando la raíz se pudre es porque no ha tenido un riego correcto. Y ahí dice, las hojas son amarillas o enrojecidas y el árbol está débil. El árbol no da un fruto bueno, aunque la tierra sea una tierra buena. Y algo que me pareció tan curioso, dice que los árboles jóvenes pueden morir rápidamente cuando les sucede esto, cuando la raíz o la corona se pudre. Y que el árbol mayor puede durar o puede sobrevivir varios años, pero va a estar enfermo. Además dice que esto sucede al árbol cuando el riego no es correcto, puede ser de agua o de los pesticidas. Y yo meditaba, yo digo, así es. En nosotros, ¿qué nos está regando? ¿Está habiendo un riego correcto? ¿Es el agua de vida la que nos está regando o qué aguas se están moviendo? ¿En qué agua le estamos echando a nuestro árbol? Y además dice que al árbol siempre hay que plantarlo en la manera correcta, no ni tan profundo ni tampoco tan afuera, o sea, tiene que siempre estar plantado correctamente. Y lo que sí a mí me movió fue cuando veo que la raíz es el cerebro del árbol. O sea, si la raíz está dañada, ese árbol nunca será un árbol bueno, nunca va a dar un buen fruto. Y mire, o sea, es el cerebro. Y dice, de las plantas en su sistema radicular, el sistema radicular controla numerosos procesos vitales en la planta, incluso actuando como su corazón. La raíz es el cerebro, que es el corazón de la planta. Entonces dice que él es el que le lleva el agua, los nutrientes a toda la planta. Miren, o sea, nosotros, nuestro cerebro es también nuestro corazón. Si nuestro corazón no ha sido tratado, no ha sido procesado, amadas hermanas, nuestros pensamientos, nuestro cerebro no va a estar sano.
Y de eso es lo que hoy nuestro Padre Celestial nos va a hablar. Y eso Él me llevó cuando hice este estudio, es que tenemos que ser sanados de raíz. Si la raíz está podrida, aunque nosotros estemos plantados en una buena tierra, aunque estemos recibiendo palabra todos los días, pero nuestras raíces no han sido sanadas, no buscamos su presencia, amadas, vamos a seguir siendo esos árboles dañados, raíz dañada, viviendo una vida a media. Un pámpano no bueno, y ese pámpano, si no da un buen fruto, dice la palabra de Dios, será cortado, será desechado. Porque nosotros tenemos que estar pegados a la vid, pero con una raíz sana. Amadas, entonces, yo me fui a estudiar sobre la mansedumbre. La mansedumbre, dice la palabra de Dios, que los mansos heredarán la tierra. ¿Y cómo heredaremos la tierra ahora? Jesús, ¿qué quería decir? Los mansos heredarán la tierra. Eso tiene que ver en el tiempo cuando Jesús lo dijo y también en el tiempo presente. ¿Cómo vamos a heredar la tierra? En 1 Corintios 3:18, la palabra de Dios dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, si nosotros nos creemos sabios por nosotros mismos, nunca seremos sabios. Tenemos que decir, Señor, yo soy un ignorante que no sé nada. El único sabio eres tú. Y tengo que conectarme contigo. Tengo que conectarme con tu presencia para poder llegar a ser sabio. Si usted no se ha quebrado, no se ha quebrantado para recibir la palabra de Dios con mansedumbre, no conocerá realmente la palabra. Para nosotros poder recibir la palabra, para que la palabra de Dios se nos revele a la manera del Padre, realmente tenemos que tener mansedumbre, humildad. Dice en Mateo 11:29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dijo Jesús, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo cuando nosotros somos mansos y humildes de corazón, vamos a hallar descanso para nuestras almas. El manso no, o sea, el manso y humilde no representa debilidad. ¿Por qué les digo esto? Mire, Jesús, él no era débil. Jesús demostró su fortaleza estando 40 días en el desierto. Y en el desierto estaba rodeado de bestias salvajes y de tantas cosas. Pero eso no representó que él era débil. Además, él otra cosa, cuando fue y cogió un látigo y les dio látigo y los sacó a los mercaderes porque estaban haciendo algo incorrecto en el templo. Él no demostró debilidad. Así que ser manso y humilde no es ser débil. Y para los pasos para desarrollar la mansedumbre.
Un paso muy importante para desarrollar la mansedumbre es someternos al Hijo de Dios, someternos a Cristo. Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga? Jesús dijo, llevar mi yugo y aprender de mí. Aprender de mí. En Santiago 1:21, la palabra de Dios dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra impactada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ¿qué dice? Desechando inmundicia. Eso es lo que daña nuestra raíz, nuestro cerebro, nuestro corazón. La inmundicia del pecado, la contaminación de este mundo. Y dice, y la abundancia de malicia. La palabra de Dios dice que el corazón es malo y perverso. Y si hay esa maldad en nuestro corazón, vamos a tener pensamientos malos, pensamientos dañados, pensamientos de tanta maldad que la palabra de Dios no va a ser plantada en nuestro corazón y por ende vamos a dar fruto dañado, fruto malo. No va a haber un verdadero fruto en nosotros. Y dice que cuando la palabra se implanta, puede ser salva nuestra alma. Y yo busqué el significado de implantada y decía en el diccionario, establecer una cosa como una costumbre, o sea, algo de todos los días. Dice, o una reforma, o sea, hacer una reforma en nuestras vidas. Decir esto, lo desecho, la inmundicia, la abundancia de malicia tiene que ser desechada y traer una reforma. Y esa reforma nueva la hallamos en la palabra de Dios. ¿Pero cuándo? No cuando yo cojo la palabra y cojo un diccionario bíblico y me pongo a leer y a ver el significado en el diccionario. Ahí de verdad que voy a aprender. ¿Pero qué aprendo? Lo que voy a aprender es a lo mejor de todos los reyes, lo que pasó en las personas que están, las historias de personas que están aquí, la biografía de cada uno de ellos. Aprenderé eso. Pero para que la palabra sea implantada en mi corazón, tiene que haber una nueva constitución, como dije. Y para que haya eso, tengo que tener intimidad con el Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él era manso y humilde de corazón. Y nosotros tenemos que ser quebrados. Tenemos que ser plantados la palabra. Tiene que haber mansedumbre, tiene que haber sometimiento a la autoridad. Y en este caso, Jesús se sometía a la autoridad de su Padre para él poder estar plantado y caminar en obediencia a lo que el Padre le decía. Y de esa manera, él cumplió el propósito del Padre, amadas hermanas. Y dice, la mansedumbre es la sumisión a un poder más alto. Eso hizo Jesús. Esa fue la enseñanza que nos dejó, que él estaba sometido al poder más alto que era el Padre. Y esa fue la enseñanza que él nos dejó, que no es lo que a lo mejor que yo lea, perdón hermano, lo que yo leo y lo que yo creo
y lo que a mí me conviene de la palabra, que es que tengo que ser confrontada. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta, porque es como espada de doble filo. Es como espada de doble filo, amada, que parte el alma del espíritu. Además dice, mansedumbre, recibir la palabra de Dios y dejar que Él controle. Dejar que la palabra de Dios sea la vida y el freno. Porque nosotros, cuando no estamos siendo controlados por la palabra, no nos dejamos guiar por el Padre. Somos como caballos sin freno, amada, que vamos a hacer cada cosa que luego nos viene consecuencias graves y nos vamos a arrepentir. Y mis amadas, ahora sí yo quiero contarles sobre lo que pasé en el proceso de un mes, una semana, cuando Dios me hizo ver que yo tengo que ser sana desde la raíz y que cada persona que quiera caminar en la voluntad del Padre tiene que ser sana de la raíz. Entonces yo me di cuenta que mi padre no permitió que el 11 de noviembre yo comparta ese tema de raíz porque no había vivido. Desde el 6 de noviembre, Dios me llevó a un proceso. Amadas, yo estoy divorciada ya más de 11 años. Mi vida, desde que me divorcié, yo completamente me entré a querer hacer la voluntad de mi padre, que él me dirija. Pero cuando él me llevó a la sanidad de la raíz, me di cuenta que había cosas que todavía él tenía que probar a ver si mis raíces estaban sanas. La persona que era mi esposo, él, después que nos divorciamos, andaba en una vida muy desordenada, en una vida haciendo muchas cosas. Él se apartó completamente de Dios. Era una persona muy influyente y todo, pero cada día todo eso se venía abajo, abajo, abajo. Él terminó perdiéndolo todo. Y además, no solo eso, sino que se enfermó. Y enfermó muy, muy gravemente y terminó solo. Porque una persona cuando ya en el mundo no tiene dinero, no tiene nada, la familia se aleja, los amigos se alejan. Y esa persona estaba sola, empezó a deprimirse. Y hace más o menos, como unos 4 meses atrás, sentí en mi corazón que tenía que hacer una videollamada y empezar a ministrar la palabra a él. Cuando yo viví con él, por muchos años casada, él no quería escucharme la palabra de Dios. ¿Yo qué no hice para que él se mantenga? Pero saben que no es en nuestro tiempo. Y además, en ese tiempo, yo era un dedo acusador. Él fallaba y yo lo acusaba. Y yo creía que yo era la santa y que estaba haciendo bien acusándole. Pero ahora mi padre me empezó a hacer dar cuenta que yo no tenía que acusar a esa persona porque yo no era nadie. A lo mejor era más pecadora que él porque no me daba cuenta que lo que tenía que demostrarle es amor, misericordia. Y no era en ese tiempo mansa de corazón y no tenía humildad. Por eso acusaba. Entonces, amadas, hace 4 meses atrás yo le llamaba y le daba la palabra y él me escuchaba. Y él decía, sabes que en todos estos años me he dado cuenta que ahora sí Dios te ha cambiado. Pero ¿sabe por qué pasó eso? Porque yo me decidí a querer ser otra persona, a querer ser testimonio de mi padre. Que la gente que me vea no me señalen para acusar y para decir, ves, hermanita,
y mírenla como es, sino que si la gente que me vea, que me señalen y digan, esa mujer con su vida ama a Dios, lo obedece. Eso ha sido lo que yo he venido haciendo. Porque de verdad que yo dije, yo no quiero que por mi culpa te señalen, Padre. Y ahí fue cuando Él me llevó a que aprenda que también tienen que ser sanadas mis raíces. Como le dije, Él cayó enfermo y esta persona a quien llamaba cuando le pasaba algo era a mí. Porque siempre estuve para ayudarle, para apoyarle. Nunca le di totalmente la espalda. Cuando me necesitaba en algo, ahí estaba para ayudarle. Porque es el padre de mi hijo. Si yo decía, si yo doy la espalda a una persona, la palabra no me manda eso, me manda que le ayude, que le muestre misericordia. Y además, si le daba la espalda cuando él más necesitaba, le estaba dando la espalda también a mi hijo. Y yo dije, no, pues me toca ayudar. Cuando él me llamó que estaba tan mal, yo fui a la casa de él. En ese lugar estaba también la persona, la mamá de un niño de 4 años, que yo no la había conocido. Y en ese momento pude darme cuenta que Dios sí había cambiado eso que había antes en mí, que había sacado el celo, que había sacado a lo mejor ese carácter explosivo, porque yo me di cuenta que en otro tiempo llegar al lugar donde él vivía y ver que estaba otra mujer ahí. En el tiempo de antes yo hubiese dicho, bueno, ¿y yo por qué tengo que venir a ayudar a esta persona? Si ahí está otra persona que lo puede hacer. Pero no, me di cuenta que Dios había cambiado eso en mí, amados. Que Él había sanado ese mal carácter, esa rabia, esa ira, había sacado de mí. Y yo pude decirle, mira, ponte nomás, más que sea una sandalia, vamos así para llevarte, internarte y luego puedes mandar a ver ropa, algo. Y lo llevé y pasé ese proceso de llevarlo, estar desde las 2 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, ahí haciendo todo el trámite, que no lo querían internar y no había cómo llevarlo a un lugar particular porque él no tenía los medios, no tenía dinero. Y tuve que llevarlo a un hospital público, pero lo internaron y ahí empezó el proceso, no solo para él, sino para mí también, porque no lo pude soltar. Dios me permitió que le siga ministrando la palabra antes que él entre a una cirugía y entró a coma. Pero antes de eso, Dios me permitió que lo pueda ayudar para que él tenga una reconciliación con el Padre. Y él se arrepintió, se reconcilió con el Padre y fue a la cirugía. Y aunque entró en coma, pero ya fue reconciliado con el Padre. Y en ese tiempo, mis hermanas, me pude dar cuenta, aunque él tiene unas hijas mayores, esas hijas, cuando él tenía dinero, siempre estuvieron ahí, pero ahora ya no. La familia de él, hermanos, nadie quería ayudarlo. La mamá del niñito, ahí ya dijo, no, yo ya no tenía nada con él, yo no puedo ayudar, yo tengo que cuidar a mi hijo. Y yo decía, Señor, o sea, ahora me quedé yo. Y yo dije, Señor, yo no puedo abandonarle, yo no puedo darle espalda. Le dije, pero por favor, dame las fuerzas para yo seguir ayudándole. Ábreme puertas porque estaba ya en UCI y ahí necesitaba mucha medicina diariamente, hasta $350 se llegaba a necesitar diario. Y estuvo más de 15 días en UCI. Parecía días que yo ya no aguantaba. Lo dejaba a Mesías acá. Busqué a una señora que me lo cuide mientras yo tenía que viajar donde estaba él internado. Amadas, y había días que ya no me daba mi fuerza porque no era fácil.
Pero le decía, Señor, ayuda, renueva mis fuerzas y dame misericordia para poder seguir aquí ayudando a esta persona. Todos los días me dejaban entrar 10 minutos a UCI y le ministraba la palabra, le ministraba el Salmo 91 y le decía, tú habitas en el abrigo del Altísimo. Hermanos, cuando esa persona, él salió de UCI, Arturo se llamaba él, salió de UCI, él salió otra persona. Él salió una persona que resplandecía paz y él no era así, era una persona orgullosa, altiva, arrogante, grosera, pero ya no era así. Él del coma salió radiando paz y mansedumbre. Y de verdad que aunque él partió con el Señor, pero esa alma fue arrebatada del mismo infierno. Amadas, y eso hizo que el infierno se levante en contra mío. Pasé en esos días allí por sus hijas, por muchas humillaciones a mí. Pasé muchas cosas terribles y aún ahora siguen 3 hijas que él tuvo hace años que nunca estuvieron ahí para darle la mano, que le dieron la espalda y ahora salen en contra de mí, no sé ni por qué. Pero me di cuenta, o sea, que era el enemigo, se enfagó porque esa alma fue arrebatada del mismo infierno. De eso salió gran testimonio. Miren, amados, yo tuve que hasta llamar a familiares porque él venía de una familia influyente, pero él, como le digo, sus malas decisiones por apartarse de Dios quedó en la nada. Yo llamé a familiares de él que han sido alcaldes, que son gente influyente, y les decía, miren, estoy ya divorciada 11 años, pero en este momento me ha tocado estar allí con él, ayudándole. Es el padre de mi hijo ama a su padre. Las hijas querían desconectarlo cuando estaba en UCI, y yo le dije no, porque si Dios se lo quiere llevar será en el día que Dios quiera, no cuando lo desconecten, y ellas ya no querían más. Le dije, a lo mejor yo no tengo ningún derecho de hablar y decir eso, pero hablo por mi hijo ama a su padre, y él va a decir no, que no lo desconecten hasta cuando Dios quiera llevárselo. Entonces todo eso, ellas ya no querían que él esté vivo, sino que ya decían, no, que ya vaya, que ya descanse. Pero no, mis hermanas, porque el que tiene autoridad sobre nuestras vidas, nuestro Padre Celestial, él sabía por qué tenía unos días más, lo estaba ministrando ahí. Amadas, y miren, un primo de él que era alcalde de donde yo vivo, él el día del sepelio dijo, de la muerte de mi primo he sacado una gran enseñanza. Dice, cuando la señora Patricia él me llamó y me dijo que hace 11 años estaba divorciada de mi primo, pero ahora en este tiempo que él estaba en la cama de un hospital, que él necesitaba de algo, fue la persona que ha estado ahí ayudando. Y ella no le importó llamar y decir ayúdenle porque necesita en este momento. Dijo, eso me ha dejado una gran enseñanza. Eso no hace cualquier persona, eso hace una persona que de veramente Dios está guiando y está formando. En ese momento yo no decía nada, solo dentro de mi corazón dije, Señor, que ningún halago que hagan por lo que tú permitiste que yo haga, porque no fue por mi querer, es porque tu misericordia y tu mansedumbre me ha llevado a que pueda yo hacer esto. Porque en otro tiempo, humanamente, yo no lo hubiese hecho. Porque yo pasé cosas tan dolorosas, amada, en todos esos años de matrimonio, que sin Dios
no ha sanado mi corazón, no lo hubiese podido hacer. Hubiese sido la última persona que la familia de él hubiese visto en el hospital, porque ellos sabían todo lo que yo pasé. Pero miren, cuando nos dejamos que nuestro Padre restaure nuestro corazón, uno puede ser de ayuda y de bendición para las personas que a lo mejor que nos hicieron tanto daño. Y yo le decía a mi padre, mientras hubieron tantos halagos y los hermanos y hermanas de él venían y decíanle, de verdad le agradecemos, ni nosotros pudimos estar ahí, no pudimos ayudar a mi hermano, pero usted lo pudo hacer, Patricia, y nosotros somos conocedores de que usted pasó muchas cosas tremendas con nuestro hermano. Y yo entre mí decía, Padre, que nada de esto, Padre, vaya a mi corazón a salir, ay, que porque yo lo hice. No, Padre, que cualquier cosa que yo haya hecho por esta persona y la gente se dio cuenta, Padre, que sea para que tú seas glorificado, que sea para que tú seas enaltecido, que sea, Señor, para que ellos se den cuenta que solo tú cambias corazones, que solo tú puedes sanar nuestro interior para nosotros ayudar y poner en práctica tu palabra. Padre, porque si yo no pasaba todo lo que pasé con esta persona, ¿cómo yo podía poner en práctica tu palabra? Si nadie me hace daño, ¿cómo yo puedo perdonar al que me hace daño? Tengo que pasar por esto. Si nadie me humilló, si nadie me vituperó, ¿cómo yo puedo perdonar? Amadas, todo lo que pasamos en esta vida, los hijos que amamos a Dios, que somos cada uno de los hombres y mujeres que pasamos, que estamos en esta mañana aquí, es necesario el proceso. Aunque digas, no sé por qué me sucede, yo aprendí que era para poner en práctica la palabra de Dios. Porque si yo toda mi vida hubiese sido feliz, toda mi vida nadie me hacía daño, ¿cómo pongo en práctica donde mi padre me dice, bendice al que te maldice, ama al que te persigue, ora por él, perdona al que te haga daño, al que más daño te hace, mi hermano, mi hermana, perdónalo, que es tu mejor aliado para tú ser libre y sacar la maldad, la inmundicia que hay en nuestros corazones. Porque esa fue la enseñanza que nos dejó Jesús. Él vino a poner en práctica en su vida diaria. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No solo es de leer la palabra y de coger un diccionario y ver qué significa. Eso no nos va a edificar. La palabra se la aprende en intimidad con el Padre, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios se revela de millón de maneras, un solo versículo, pero es para cada persona en la área de tu vida que estés dañado, que tu raíz esté dañada. Solo el Padre conoce y Él te va a dar la revelación correcta, la llave correcta para que tu corazón sea sano y poder caminar en libertad. Muchas veces digo, sí, yo ya conozco la palabra, pero no se me ha revelado de la manera que mi Padre quiere que se me revele a mí misma y decirme, esto es lo que tienes que hacer para tú ser sana. Porque no todos vivimos el mismo proceso. No todos tenemos las mismas áreas que tenemos que ser libres. Entonces, cada persona es intimidad con Dios, es la vivencia con el Padre y es en intimidad. A la iglesia vamos, es a dar gracias, a adorarlo, a decirle cuánto lo amamos y cuánto lo agradecemos de habernos encontrado, porque no fuimos nosotros los que lo buscamos, fue Él el que nos encontró, su amor y su misericordia. Como yo me he dado cuenta, amadas, la vida es un regalo tan grande que Dios nos ha dado, pero es un regalo prestado. Ese regalo fue hecho a su imagen y a su semejanza, pero el pecado lo dañó, la desobediencia lo dañó, la ignorancia nuestra dañó el regalo precioso.
Es el tiempo de restaurar ese regalo, porque sabemos cuándo nos dio el regalo de la vida, pero no el día que nos va a pedir el regalo, amados. No sabemos cuándo nuestro Padre dice, hoy, devuélveme el regalo de la vida. Y si ese regalo está roto, estropeado, es un regalo que no está intacto como te lo dio el Padre, va a ser desechado. Y yo dije, Padre, el regalo de la vida que me diste, Señor, ayúdame. Yo no quiero que tú rechaces cuando yo vaya. Yo quiero ir y tener ese encuentro glorioso contigo. Y esa es mi batalla y mi lucha diaria desde que abro los ojos. Porque esto es de día a día, mis hermanos, mis hermanas, es de día a día. Es de cada instante. Por eso él dice, ora sin cesar, es porque no nos podemos desconectar. Así esté lavando los platos, esté barriendo, esté en la calle, esté donde esté, mi conexión tiene que ser con él, porque de lo contrario, esta carne es tan débil, hermanos. Nosotros no somos fuertes. Cuando nos salimos de la presencia de él, somos tan débiles a caer en cualquier cosa y perder la salvación. Ser restaurados no es de un día para otro. Yo llevo ya 15 años desde que, porque a los 6 años mi mamá se convirtió, ella tiene más de 50 años, mi mamita está viva en los caminos de Dios y yo tenía 6 años, pero yo no había conocido a Dios. Yo lo empecé a conocer y verdaderamente cuando yo nuevamente me reconcilié con él, y eso ya es más de 15 años. Y desde ahí vengo en el proceso de la restauración. Y le he dicho, Señor, verdaderamente ayúdame a restaurar. Pero eso ha sido en intimidad, hermanos. Es en intimidad, usted y Dios, anhele eso, porque ahí Él le revela verdaderamente lo que tienes que hacer para ser restaurado, para que el regalo de la vida que Él te dio se restaure, y cuando vuelvas, cuando Él te lo pida, te va a decir, ven aquí, hijo, hija mía, ven, bendita eres, ven, gózate por la eternidad, a esa morada preciosa que Él la tiene preparada. Estamos viendo los tiempos difíciles, y mientras más difíciles, amada, más busquemos la palabra, confiemos en Él, porque Él jamás nos dejará ni nos abandonará, pero Él quiere ver ese corazón humilde, manso y humilde, dice Jesús. Yo soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Y en nosotros lo que menos había, mansedumbre, había ira, odio, rencor, rabia, resentimiento. Eso es lo que hay en un corazón que no ha sido sanado, que no hay humildad. Hermanos, necesitamos la mansedumbre y la humildad para nosotros dejarnos gobernar por el Padre como lo hizo Jesús. No reneguemos en los procesos. Aprendamos a decirle, Padre, ayúdame a ver qué es lo que quieres en este proceso, qué es lo que sigues restaurando en mi vida para poder ser un testimonio para honra y gloria de tu nombre, no para que mi corazón se envanezca y diga, ay, yo hice algo. No, porque eso, el hombre te puede aplaudir, el hombre puede decir, ay, qué bonito, la hermana o la señora, ay, qué lindo lo que hizo, pero no es nosotros, es el amor y la misericordia de Dios. Él es el que se tiene que llevar la honra, la gloria. La gente tiene que ver que es Él, no nosotros. Nosotros no somos nada, absolutamente sin Él somos nadie, estamos a la deriva, sin su ayuda, sin su presencia. Absolutamente somos tan débiles y así tenemos que sentirnos, débiles, que no somos nada, que necesitamos de Él cada instante de nuestras vidas, necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor, necesitamos de su poder, necesitamos de su fuerza, porque de lo contrario no nos podemos levantar. Él es el que nos levanta cada mañana y dice, yo te ayudaré y yo te levantaré de tu mano derecha. Es Él el que nos sostiene, amados.
No dejemos que el enemigo piense que si algo somos, algo podemos hacer en este mundo, es porque nosotros lo hacemos. No, es porque Él nos sostiene con su diestra de justicia, de amor y de humildad.